A la llegada del siglo XX, México se encontraba en una situación tensa debido al descontento de distintos sectores de la población. Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en 1876. Logró gobernar durante 7 periodos. El medio para poder mantenerse en el poder durante todas estas elecciones no fue el derecho, sino la fuerza. No fue la prosperidad de los 15 millones de habitantes, sino de un pequeño grupo de privilegiados, en nombre del significativo y engañoso lema paz, orden y progreso. Durante la dictadura porfirista, los poderes legislativo y judicial estaban subordinados al presidente. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano solo existían en la teoría. La justicia, lejos de proteger al débil, servía para legalizar los despojos del más fuerte. El ideal para los jóvenes era desplazar la dictadura porfiriana. Los obreros soñaban con una legislación que les ofreciera un mínimo de protección contra el abuso de los poderosos. Los campesinos querían tierras, pues el 40% del territorio mexicano era propiedad tan solo de 840 hacendados. Bajo el lema de baja política y mucha administración, la dictadura porfirista pensaba que lo único que importaba era el progreso material, en base al capital extranjero, ignorando la existencia de la masa trabajadora. Con tal propósito, el presidente Díaz abrió las puertas a las empresas norteamericanas e inglesas, que se apropiaron prácticamente de la riqueza nacional. Los inversionistas extranjeros llegaron a ser dueños o administradores de los ferrocarriles, controlaban las ricas minas de plata de San Luis Potosí y la riqueza forestal. No existía una legislación que protegiera a los obreros y campesinos. Las huelgas estaban prohibidas y se sancionaba severamente a quienes se atrevían a exigir mejores salarios o la reducción de la jornada inhumana de trabajo, que en muchos casos alcanzaba las 12 horas. Sumado a esto, había una enorme desigualdad social. La sociedad mexicana de aquel entonces se conformaba por diversas clases sociales. En los rangos más altos estaban los caudillos políticos, los miembros del alto clero y los empresarios extranjeros y nacionales. En la clase media se encontraban los pequeños burgueses y en el fondo de la pirámide social se encontraban los campesinos y obreros que vivían en condiciones infrahumanas. Esto causó que durante esta época la industria en las grandes ciudades empezaran a crecer, por lo que la vida en torno a estas fue tomando cada vez una mayor importancia. Todos estos acontecimientos, tanto políticos, económicos, sociales, entre otros, se veían reflejados en las publicaciones que producían los periódicos. El periódico El Informador fue publicado por primera vez el 5 de octubre de 1917 en medio de un momento de cambio para México, pues durante ese tiempo aún continuaba el proceso de lucha que conocemos como Revolución Mexicana, y que a través del cual se dio el primer paso para que el país entero se viera envuelto en un nuevo proyecto de nación. En la segunda página de esta primera publicación, se puede observar una noticia que refleja el periodo de violencia por el cual atravesaba el país. La nota de la muerte del general Melitón Albáñez, jefe de operaciones de los estados de Jalisco y Michoacán, quien había fallecido el 2 de octubre. Una semana antes de su muerte, el general comandó su escolta conformada de 50 hombres, con la intención de defender el tren de pasajeros de la vía Uruapan en Michoacán, que se encontraba bajo el ataque de un grupo de rebeldes. Luego de 4 horas de lucha, el cabecilla de los bandoleros huyó, dejando como consecuencia 20 muertos. Cuando el general regresó al cuartel, cayó en cama, debido a la fatiga. Posteriormente fue diagnosticado con meningitis neumocócica, misma que causó su muerte. Jesús Álvarez del Castillo fue la principal figura encargada en hacer posible el nacimiento de este periódico y quien en compañía de algunos socios y posteriormente sucesores se aseguraron de mantenerlo a flote hasta nuestros días. El formato de este periódico en sus inicios se caracteriza por contar con tan solo 4 páginas, en las cuales nos encontramos noticias locales donde se incluyen distintos acontecimientos culturales, sección deportiva, disposiciones por parte de las autoridades, nombramientos en algunos cargos públicos, distintos aconteceres desde noticias de accidentados hasta otras situaciones que se viven en el estado de Jalisco, como lo eran algunos asuntos respecto a la producción agrícola, entre muchos más. Tal vez una de las muestras más claras que revelan las características e incluso estatus social de los consumidores del Informador es que este contaba con una página destinada a escritos meramente literarios, lo que nos muestra que realmente aquellos que tenían acceso a este diario eran la minoría, capaz de leer escritos de distintos géneros, gente estudiada y con la suficiente capacidad económica como para ser educada. El Informador procuraba mantener al tanto al público de la situación que se vivía en las principales ciudades del mundo,
por ejemplo, la Feria de Lyon en Francia, o como es el caso de la Primera Guerra Mundial, que en aquel entonces se disputaba en Europa. Un factor característico en este periódico son sus distintos anuncios publicitarios, que desde entonces son una muestra de lo comercial que era este órgano de información. Entre sus páginas es fácil apreciar distintas gamas de productos, como son ropa, medicamentos, lámparas, entre otros utensilios o servicios. Un aspecto curioso de este periódico es que desde sus primeros meses ya se podía encontrar en él el tan conocido aviso de ocasión, en el cual se anunciaban tanto artículos en venta como oportunidades de empleo. Desde sus primeros meses se puede apreciar en este periódico ciertos atisbos que pretenden contribuir a crear una identidad patriótica en sus lectores. Esto se observa en una nota publicada el 13 de noviembre de 1917 que lleva por título Magna Patria. Esta nota consiste de un pequeño escrito a manera de discurso que se expresa de la patria como aquel sentimiento de adhesión que se dice tener de cualquier región a la que se pertenece. En este apartado se menciona que la patria existe gracias a las tradiciones, la historia, las lenguas y persiste a pesar de las fronteras. Para 1921, ya dada por concluida la Revolución Mexicana, el periódico El Informador seguía siendo publicado. Sin embargo, con el transcurso del tiempo había modificado parte tanto de su formato como de su contenido. El número de páginas había duplicado. Además, al leer sus páginas es fácil notar cómo la ciudad de Guadalajara fue adoptando un proceso de burocratización cada vez mayor. Vemos más publicaciones acerca del cobro de impuestos. En México, ya desde hace bastante tiempo, la prensa se ha visto vulnerable ante distintas posturas que han buscado hacerla callar, ya sea por medio de quitarle los recursos para que ya no puedan publicar sus artículos, o haciendo uso de la violencia, ya sea amedrentando a los periodistas y editores, o incluso con el asesinato de periodistas u otros involucrados. Estas situaciones las hizo saber El Informador el 18 de octubre de 1921, publicando una nota en la cual se menciona acerca del asesinato de un periodista. Este trágico suceso aconteció en Celaya, Guanajuato. Don Francisco pereció a manos de los soldados de un tal general de la Torre. Cabe resaltar que aunque el periodista no pertenecía al Informador, a través de esta publicación se da a conocer que se exigió al gobierno del estado de Jalisco, a nombre del Congreso de Periodistas, a que haga una investigación minuciosa sobre este asunto y que se aplique el debido castigo a los culpables. Al final de la nota se aclara que el gobierno del estado accedió a cumplir con las peticiones que a través de una carta se le hicieron llegar. Desde su primera aparición a inicios del siglo XX, El Informador tuvo que evolucionar, adaptarse a los nuevos ideales de nación y a las necesidades informativas de la sociedad de la postrevolución para poder llegar a convertirse en el popular órgano de difusión que es hoy en día. Y gracias a esto llegar a ser catalogado como uno de los diarios más longevos e influyentes de Jalisco y de todo México.